es una enormísima alegría presentar, porque han venido mis amigos de Granada, que no contaba con que vinieran, que ha sido sorpresa cuando se lo comenté y dijeron, oye, pues vamos a ir, maravilloso. Y encima está María Rosal y mi hija, entonces estoy muy feliz de estar aquí y de presentar yo a los poetas y a las poetas. Vamos a empezar con... ¿Quién va a empezar? ¿Gerardo? Vamos a ver, vamos a empezar por Gerardo Rodríguez Salas, después leerá María, después mi hija Nay y después Teresa Gómez. Así que voy a leeros la biografía de Gerardo. Gerardo Rodríguez Salas, de Granada, es finalista del 27 Premio Andalucía de la Crítica en la modalidad de poesía y del tercer Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaquero. Es escritor, crítico literario y profesor titular de literatura inglesa en la Universidad de Granada, máster de literatura y género en la Universidad de Oxford y premio extraordinario de doctorado. Gerardo es autor de más de 70 publicaciones académicas entre libros, capítulos de libros y artículos de revista. Tras una sólida trayectoria como crítico literario, inició la de escritor con la colección de relatos Hijas de un sueño, prologado por Ángeles Mora. Después el poemario Anacronía, con la contracubierta de Teresa Gómez, que fue el que quedó finalista del 27 Premio Andalucía de la Crítica, y la obra teatral Bulanigos, con prólogo de Alberto Conejero, Premio Nacional de Dramaturgia, ¿verdad? Y acaba de salir su ensayo Vivir sola es morir, un estudio sobre la escritora Katherine Mansfield, a la que admira y de la que es un gran especialista. Sus poemas han aparecido en revistas como Círculo de Poesía de México, Altazor de Chile, Extramuros de Uruguay, Esteros de Uruguay, Estación Poesía, Nerter, Revista Canaria de Estudios Ingleses o... ¿cómo se pronuncia la australiana? Meanjin, de Australia. Y asimismo ha participado en antologías como Granada no se calla, Caballo del Alba, Voces de Granada para Federico, Otros cuentos de amor, de locura y de muerte, Versos para bailar o no, Lumbre, Poemas del confinamiento, Katherine Mansfield Study, Encontrados o Para decir amor sencillamente, homenaje a Rafael Guillén. Y sus textos han sido traducidos al francés, inglés, italiano, portugués y árabe. Y ahora cedo la palabra a Gerardo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias. No sé si oye muy fuerte. A ver, está bien. Que en primer lugar, la verdad es que estoy encantado de estar aquí en este espacio. Me apetecía mucho venir por la compañía, estar aquí con María Rosal, Teresa Gómez, Anaí Vega y, por supuesto, Ana Vega, que nos presenta y nos invita. Y bueno, gracias a Cocultura, a La Inaudita, que me apetecía mucho también visitar la librería. Y bueno, en primer lugar, como la idea es presentar a alguna escritora que nos guste o que nos apetezca compartir. En mi caso, precisamente, nos hablaba Ana, soy profesor de literatura inglesa y tengo una asignatura que es literatura y género. Yo toda mi investigación ha girado siempre en torno a temáticas de género, sobre todo escritura de mujeres, pero últimamente también estoy virando a los estudios críticos de masculinidades, teorías queer, trans, es decir, que estoy muy metido en toda la temática de género. Y en esta asignatura hago un recorrido por distintas figuras literarias y hay una en especial que me apetecía compartir hoy, que es Anne Sexton, que es una poeta que pertenece a la poesía confesional estadounidense, junto con Sylvia Plath, Ginsberg o Lowell. Y bueno, eran unos poetas y unas poetas que lo que pretendían era presentar experiencias físicas, psíquicas, que estaban reprimidas de alguna manera dentro del decoro poético reinante, pues temáticas como la locura, el suicidio, el incesto, la masturbación, la droga, la menstruación, era un poco la temática central de lo que hacían desde una perspectiva muy confesional. Además, en el caso de las mujeres, están muy ligadas a la segunda ola del feminismo, de los años 60. Concretamente hay un libro que es el de Betty Friedan, La mística femenina, que la va a influenciar muchísimo, también viniendo un poco de Simone de Beauvoir con su segundo sexo. Y bueno, es una autora que empezó siendo ama de casa, de repente acabó ganando el Pulitzer con el libro Live or Die, que es Vivir o Morir, del que voy a leer el poema que he seleccionado.
Y bueno, fundamentalmente, a raíz de, ella decía en una entrevista que había sido víctima del sueño americano y acabó teniendo un brote psicótico con 29 años, por lo cual al final, por prescripción médica, empezó a escribir en un taller de escritura junto con Sylvia Plath, que impartía Robert Lowell, y a partir de ahí, pues bueno, empezó a proyectar un poco toda su fantasía y toda su crítica de la realidad, como voy ahora a leer en uno de los poemas. A raíz de todo esto, el 4 de octubre del 74, después de quedar con una amiga suya, Maxine Cumming, para ver las galeradas de su último libro, al regresar a casa se quitó los anillos, se puso un viejo abrigo de pieles de su madre, encendió el coche en su garaje y acabó con su vida. Sí que además voy a leer un poema muy cortito de ella, pero aconsejo que leáis, si no lo habéis hecho, un poema que se titula Celebrando mi útero, que creo que refleja también mucho esta idea de que lo personal es político, partiendo del cuerpo, ¿no? Y en ese poema como lo que hace es generar una sororidad entre mujeres, con una clara crítica de la comunidad cristiana, lo que hace es generar una comunidad de mujeres donde no hay Judas y no hay Jesucristo, sino una unión entre todas ellas de una belleza y una sutileza increíble, así que os aconsejaría que lo leyerais. El poema que he seleccionado se titula Ama de casa, con esa crítica del papel doméstico de las mujeres. Como digo, que dialogo bastante bien con toda esa segunda ola del feminismo, y voy a leeros el poema en traducción. Ama de casa. Algunas mujeres se casan con su casa. Es otra piel distinta, tiene corazón, boca, hígado y movimientos intestinales. Las paredes son firmes y rosadas. Mirad cómo se pasa el día hincada de rodillas, lavándose fielmente. Los hombres entran a la fuerza como Jonás dentro de sus madres encarnadas. Una mujer es su madre. Eso es lo más importante. Y bueno, siguiendo en esta línea, ya sí que voy a leer poemas propios, todos ellos con una perspectiva claramente feminista. Voy a comenzar con un poema que publiqué en una de las antologías que comentaba Ana anteriormente, se titulaba Encontrados, y es una antología que preparó la editorial Sonámbulos y nos invitó a 5 poetas hombres y a 5 fotógrafas. Entonces se trataba de generar un diálogo entre poesía y fotografía con una clara intención intermedial, y en mi caso trabajé con Carmen García, una fotógrafa de Granada. No sabíamos muy bien qué íbamos a hacer, la verdad es que nos pilló un poco a los dos con la idea de ir innovando los dos juntos. Partimos de una serie de 5 fotografías de ella que eran bastante autobiográficas, y sobre eso pues mis poemas empezaron a generar una especie de diálogo con Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, y de hecho los 5 poemas generan como una conexión que se titula Buscando a Alicia. Voy a leer un poema que no tiene nada que ver con Alicia, de hecho no se ve para nada la conexión, pero me apetecía leerlo hoy porque precisamente lo que hace es desmontar los estereotipos de género, los mitos sobre las mujeres, muy en la línea de lo que hacía de Beauvoir. Y en mi caso lo hago partiendo de una imagen de la Virgen del Carmen, que además era un guiño también al propio nombre de la fotógrafa, Carmen, y sobre esa imagen construyo el poema que voy a leer. A veces soy un mito, la sombra de escayola que no brilla, la dama envuelta en mantos sempiternos que no vuelan al viento, el nombre pegajoso de 1.000.000 de mujeres lacadas como yo en pedestales. A veces no me quedan manos, el niño es demasiado grande para mí, para todas, aunque sonrían estos párvulos labios, aunque virgen me quieras. A veces soy tu estela maris, esperas que ilumine la tormenta y proteja tus barcos de las olas, aunque no sabes que el mar habita en mí, mientras sigo sonriendo bajo el agua. A veces soy la dueña del infierno, decido tu destino con este escapulario y vivo en llamas, aunque no arda mi ropa, aunque no veas el fuego dentro. A veces soy tu mito. Quería continuar con un poema de mi libro Anacronía, mi primer poemario, que es un libro en el que exploro la pérdida de mi hermano en un accidente de moto, y lo hago a través de un viaje de reparación emocional. La primera parte se centra sobre todo en el dolor
de esa pérdida, pero dentro del entorno familiar, con escenas domésticas. La segunda parte sería el viaje a Nueva Zelanda, con un diálogo con esa cultura. Y finalmente el regreso a Granada, con esa reparación de la voz poética. Y voy a leer un poema de la primera parte, que presenta un poco una escena cotidiana dedicada a mi madre. Y bueno, creo que para mí el feminismo sobre todo es partir de la ética de los cuidados. A veces se olvida y es importante tener en cuenta que también se hace feminismo desde lo doméstico. Y en este caso pues quería reflejar, como digo, esa pérdida en la figura de la madre y ese intento de abrazo por parte del hijo. Se titula Lejía. Cuando gritaste desde el patio, tirada en el suelo, llorando compungida en tu ajado batín, yo te abracé en silencio, arrugados los dos como la ropa, dispersa en el terrazo. ¿Estás bien, niña?, preguntó él, ausente, hundiendo la cuchara en el puchero. Las voces de la tele redoblaron el dolor sordo de tus ojos, que no pudo borrar ni la lejía. Acuéstate, mamá, yo fregaré los platos. Y en diálogo con ese poema, pues me gustaría leer el que le dedicaba a mi padre. Nosotros nos criamos entre telares, mi padre hacía tela alpujarreña, y cuando pasó lo de mi hermano, mi madre me contaba que él no podía dormir, era una persona que no podía expresar sus sentimientos abiertamente. Creo que también es otra de las prácticas que tenemos que cambiar, las masculinidades, ¿no? Y en ese caso se bajaba al telar y como no podía ponerlo porque hacía mucho ruido, trabajaba en el urdidor, que es la bobina de hilo sobre la que luego se va haciendo la tela. Y el poema se titula Urdidor. Cuando abriste los ojos de madrugada, él no estaba allí vigilando tu sueño. Él no estuvo allí a tu lado nunca desde que un día olió la pena a gasolina. Cuando abriste los ojos de madrugada, él no estaba allí. Solo tú con la noche, sola tú, ¿por qué me dejas sola, sin ti, sin él? Solo la noche, solo el hueco en la almohada, solos los tres. Cuando abriste los ojos de madrugada, él no estaba allí. Bajaste la escalera persiguiendo las migajas del cuento, aquella luz temblando en la ventana, aquella luz tejiendo cada noche en los telares plomizas, telarañas. Cuando abriste los ojos de madrugada, él estaba allí, urdiendo insomnes hilos, palpitando al son metálico de aquella rueda, lentamente enredado en su bobina, en el ensueño gris que nos deshizo. Ahora quiero leer un poema del que será mi próximo libro de poemas. Probablemente espero que vea la luz en el primer trimestre del año que viene, me hace mucha ilusión. Se titula Los hilos de la infamia y es una reescritura del mito de Aracne y Atenea traído a la actualidad, con un juego intertextual y, en fin, un poco película poética. Y quiero leer un poema en el que creo que también es importante tener en cuenta que hoy en día hay un diálogo muy potente en torno a las identidades trans, a la transgeneridad. Para mí también es feminismo. Creo que es importante tener en cuenta que, como decía Simone de Beauvoir, una no nace mujer, se hace mujer. Y creo que es importante tener en cuenta todo este diálogo. En este caso, diálogo sobre todo con la imagen del monstruo de Frankenstein, cómo se apropia también desde las teorías de la transgeneridad, precisamente para hacernos reflexionar sobre nuestras propias identidades. Y en este caso, sobre todo, un diálogo con el artículo de Susan Stryker, donde le devuelve las palabras a Víctor Frankenstein. Y este sería mi poema. No duele ser tu monstruo, con mirada de roca. Las serpientes sisean en la gruta que excavaste en mi torso. No duele ser mujer, hombre, águila, quimera, mural en blanco, pinta tus secretos en mí, dibuja tus caprichos en mí, esboza el mapa de mi carne sin borrar tus costuras, aquel barro que hiñeron otros con alguna caricia transitoria. Paro, stop, hijos que galopan, stop, o vuelan hacia el triunfo. La mujer sin manzana, la mujer. Mírame sin espejos, son tus ojos de piedra, son tus ojos el mismo vientre anárquico que parió el mismo lodo, los mismos puntos de sutura. No duele ser tu monstruo ni el suyo. ¿Y tú? ¿De quién? No sé cómo voy de tiempo.
Bueno, voy a cerrar con dos poemas. Uno es también un diálogo con la película de las horas y la novela de Michael Hannigan. Concretamente me voy a centrar en uno de los personajes, son Laura, Virginia y Clarissa, con un diálogo también con Virginia Woolf, la señora Dalloway, toda esta imaginería que os comentaba antes de femenino místico, ¿no? De Betty Friedan. En este caso la figura de Laura, que es una mujer de los años 60, atrapada en la domesticidad, buscando un poco de aire en una habitación de hotel para encontrarse a sí misma, esa habitación propia que tiene que buscar en un hotel. Comienza con una cita de Michael Hannigan. En la habitación hay ese silencio especial que reina en los hoteles, un silencio calculado. Silencio, quiero dormir, quiero perderme en esta habitación desconocida, sin tartas ni mantiles. Silencio, quiero leer, quiero ser la heroína de mi fiesta y de la tuya, bailar con mi creadora. Silencio, quiero olvidar, quiero dejar de ver los ojos cándidos y desmedidos que presagian la muerte. Silencio, quiero soñar, quiero escuchar las olas que me anegan en esta estancia, fundirme con las notas del piano que me arrulla, que acalla los gritos del niño tras el coche. Silencio. Y por último, un poema que escribí pensando en una amiga mía que después de mucho tiempo, con mucho trabajo, finalmente se decidió a denunciar un caso de maltrato por parte de su exmarido. Me provocó esta sensación de tener que escribir el poema para una antología, se titula una antología Dafne, que es la tercera edición en la Zubia de Granada. Y bueno, se lo quiero dedicar a ella, a Eva y a todas las Evas que como ella consiguieron construir e imaginar su propio jardín. Se titula Mi jardín. Hoy caerán al suelo las manzanas del árbol que inventaste y no me asustará tu robusta serpiente, siseando mi miedo, ni lloraré tendida en la alfombra mientras juegan los niños a la play en el Edén. Y no habrá bardos que dicten mi historia, ni temeré a los jueces que miran a otro lado, ni tragaré las lágrimas que hundieron a esta Eva que hoy alza la voz. Y seré yo quien muerda las manzanas que cayeron del árbol, quien repte hasta la copa, sabiendo que tú sabes que es mío este jardín, y ya no habrá manzanas sino flores, y una mujer que hoy sí sea en tu oído sin miedo. Gracias.